Si yo les contara todo lo que yo viví en esa época, como para soportar que alguien me diga que me están haciendo el favor para hacerme famosa, o que quiero sacar dinero de algo, o que Surya Vega está más bonita que tú y te representa. O sea, tonterías de esa forma son las que uno no aguanta. No aguanta porque dices, oye, ya basta, ya déjame estar en paz, déjame mi vida, o sea, mal, bien, lo que pasó ya pasó. Y eso es por lo cual la serie yo no la quería, por lo cual no me gusta, porque vuelvo a caer en la misma revictimización. Yo no soy ninguna pobrecita, ni soy alguien que me tira al piso, soy una mujer echada para adelante, soy una persona que me pongo y no me rajo, pero ya dejen de estar jodiendo, oye, ya. Hacer o cómo ayudar o cómo poder traer a mi marido, porque yo lo jalaba para la casa, para tener una vida normal, de familia, cómoda, y el éxito, la fama, los amigos, la parranda, lo jalaba para el otro lado. Yo, pues Stanley, yo ya estaba a punto de irme, yo ya me iba a divorciar. Tuve que tomar la decisión en ese momento de cuando pasa lo de Paco, divorciarme o quedarme y ayudarlo. Brenda Bezares, la esposa de Mario Bezares, el compañero de Paco Stanley, protagoniza el capítulo 4 de la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video. Es el capítulo que me ha gustado más hasta la fecha, sobre todo por la interpretación enorme de Surya Vega. Brenda Bezares, la esposa de Mario Bezares, compañero de Paco Stanley y protagonista del episodio número 4 de la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video. A mí tengo que decir que es el episodio que más me ha gustado. Creo que es el personaje más creíble de todos, el que no cae en ningún tipo de parodia y también el que más se asemeja a la realidad. A ello contribuye una espléndida interpretación de la actriz Surya Vega, la cual pues yo no conocía y me ha sorprendido bastante. El camino de Brenda Bezares con todo el asunto del caso de Paco Stanley al final ha quedado un poco para la gente como la imagen que veis ahí. Si ese hijo de Mario y Brenda era de Paco Stanley por un chiste que se hizo y por cómo se engordó a través de los años ese mito. La serie nos presenta a una Brenda luchadora, a una Brenda, bueno, con carácter, incluso para la época, y desde luego sí se asemeja en este sentido al personaje y a la persona real de Brenda Rodríguez, Brenda Bezares, un poco para el gran público. Vamos a analizar este episodio y más cositas. Empezamos. Muy sorprendida porque, bueno, ya si las vemos aquí juntas, la realidad es que sí le da un aire Surya Vega, pero además su actuación maravillosa. Y entonces nos vamos al capítulo dedicado a Benito, a imagen, que en su momento ocupó muchos titulares en los medios de comunicación. Ahí está Brenda. Y yo, como les decía, la verdad es que a mí sí me impactó muchísimo el capítulo dedicado a Brenda Bezares, porque, híjole, qué mujer, ¿eh? Brenda Bezares, sin lugar a dudas, fue una pieza clave en todo ese proceso legal, porque si no hubiera sido por ella, por su temple, por su empuje, por su carácter, y si no hubiera sido porque Brenda en algún momento dijo, voy a dar entrevistas a lo loco por todos lados para pues denunciar públicamente las mentiras, dicho por ella, de las autoridades, ¿no? Del procurador, de los policías, de los ministeriales, pues de todos. Entonces, gracias a eso, a pesar de que en la serie nos dejan ver que Mario Bezares se molesta cuando Brenda llega en una visita al reclusorio acompañada de su abogado y le dice, es que tú ya no puedes hablar, porque cada vez que das declaraciones te hundes más, porque pues sí das declaraciones diferentes en cada entrevista.
Entonces Mario le dice, bueno, ¿y entonces cuál es el plan o qué? Y Brenda le dice, pues que a partir de hoy la vocera de este caso voy a ser yo. Y en la serie vemos la cara de Mario Besares nada contento con esa decisión, pero al final se tiene que resignar y dice, bueno, pues está bien, adelante. Y gracias a esa decisión que tomó Brenda Besares, se empezó a hacer mucho ruido y entonces empezaron a cambiar las versiones y el discurso, sobre todo en los medios de comunicación, y decían, bueno, entonces todo está fabricado. Por eso es que ella sí tuvo muchísimo que ver. Y por otra parte, las declaraciones de Benito Castro, que estuvieron complejísima, mucho más allá de ser una reina de belleza en Monterrey. Fue una mujer que en los 90s se vino a los 19 años a la Ciudad de México a enfrentarse a un monstruo de 1000 cabezas, que era la televisión, ¿no? Los niños no estaban protegidos en ese momento como lo están ahora. Y todavía se nos cuestiona por qué protegemos la imagen de los niños, ¿no? Porque no los publicamos, porque, o sea, todavía estamos lejos de llegar a un buen lugar. Pero bien, las cosas han cambiado. Y eso fue lo que yo intenté, mostrar esta parte de esta mujer que venía de provincia y se enfrentó a esta relación con estos personajes y enfrentándose a una televisoras y todo lo que eso representaba, ¿no? Y sin protección a los menores, que esa es una de las partes que a mí me dan ganas de vomitar literal cuando lo estábamos representando en el set, ¿no? Había una cosa como mujer, no importa quién seas, no juicio, no nada, que no puede ser, que esas cosas se permitían. Entonces, bueno, espero que se vea el reflejo de los 90s siendo mujer en ese momento. Hemos visto los dos primeros. Haberse metido con su esposa, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo estos videos. Me indigna muchísimo, es una pregunta que te la contesto porque tengo que contestártela, pero me indigna, estoy verdaderamente muy molesta y muy indigna porque... Como podemos ver, muy cansada Brenda, se ve que dormía poco y no es para menos. Y además harta y fastidiada, yo creo que de tener que responder y responder lo mismo, ¿no? Principalmente soy una mujer limpia, pero ante quien tengo que quedar bien es ante mi esposo y con él ya estoy, no tengo que estarle demostrando nada a la gente. Esto me gustaba mucho de Brenda, que era muy firme en sus declaraciones, no titubeaba y no quería quedar bien con nadie, a pesar de que tenían pues casi que no sé si a medio país o todo un país en contra, porque la gente estaba fanatizada con este caso y la gente asumía que lo que estaba diciendo la Procuraduría era cierto, que Mario Besares estaba involucradísimo pues en el crimen de Paco Stanley, y al ser Brenda la esposa, bueno, pues la gente también se le iba encima. Al paso del tiempo, y gracias a las declaraciones de Brenda, la gente empezó a tomarle afecto, y de pronto se acuerdan ustedes que incluso se hicieron clubes de fans de Mario Besares y de Paola, y entonces ahí veían afuera de la Procuraduría, se hicieron marchas, la gente iba afuera de las estaciones de radio, afuera de las televisoras, a exigir justicia para Mayito y para Paola. Y eso fue gracias a todo el movimiento mediático que hizo pues Brenda Besares finalmente, ¿no? Y ahí, bueno, pues respondiendo sobre pues estas dudas y estos cuestionamientos acerca de la paternidad supuesta de Paco Stanley, ¿no? Vamos a ver este video ahorita que comentábamos. ¿Sabes que no te pelees? Manéjalo. Yo también sentí eso y de verdad que por eso les decía, cuando Brenda menciona, hago esto por mi familia, porque me preocupa, porque es el papá de mis hijos, se lo creo completamente. Esta mujer, prácticamente el esposo le estaba diciendo como, ay, o sea, ignóralo, no pasa nada. ¿Te sientes mal? ¿Te hizo sentir incómoda? Ay, este es tu problema, ¿eh? Él nada que ver. O sea, estaba dándole, creo que la razón a la persona que probablemente estaba incomodando a su esposa y no la escuchó. Sí, gracias, Katy. Antes de seguir avanzando, sí quiero decir que si Brenda estaba pensando en demandar o sigue pensando en demandar, que es su derecho, yo sí creo que este capítulo la deja muy bien parada, muy bien parada. Creo que sí intentaron buscar un poco de equilibrio entre un poquito el lado oscuro, pero el 90% de lo que se habla de Brenda es una mujer íntegra que estuvo con el marido, que estuvo luchando, que apoyó hasta el final, pendiente de su familia,
la típica mujer que se echa a la familia en la espalda y que hace que salga adelante. Y que yo sí creo que la deja bastante bien parada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muchos recordamos esto. Yo sí recuerdo a Brenda saliendo a declarar, a defender, pero la forma en la que la están representando es muy apegada a lo que vimos en aquella época. Una mujer que estaba defendiendo, sí, tal vez a su esposo, pero al papá de sus hijos, a su pareja, la persona con la que decidió compartir su vida. Una mujer sumamente valiente que sin ninguna necesidad, porque pudo haber tomado a sus hijos y desaparecer y dejar al otro ahí con la bronca, y ella estuvo siempre ahí presente. Incluso vemos que hasta recibiendo amenazas. Sí, ya se ven después estas bromas, que también de alguna forma lo que te quieren decir es que Paco en realidad bromea mucho con eso, era como decíamos en nuestros tiempos, carrilla pesada, con lo de, que era muy normal también, porque hay que recordar que hoy por hoy suena horrible, pero en aquellos tiempos era muy normal de, pásame a tu vieja y no sé qué tanto, y yo la voy a hacer feliz, y era parte de la broma entre los hombres. Mera cosificación de la mujer, porque era tu objeto, me gusta para mí. Y exacto, vemos, yo puedo más y tú te y la voy a si quitar. lo buscan en videos de aquella época. Además, a lo mejor estoy mal, Lupita, pero creo que de las que ha sido más prudente en todo esto ha sido Brenda, ¿no? Ha sido de las que siempre como que ha tenido la misma versión. Es que a mí me desespera que salen y dicen otras cosas. En esta serie han existido, yo creo que no en esta serie, sino en este caso. Hay víctimas y victimarios, hay culpables y no culpables, hay unos que son inocentes y no tendrían nada que ver, y hay otros que esconden, yo creo que esconden algo, y esos que esconden se lo van a llevar a la tumba, estoy segura. Pero bueno, a Brenda ya no es en broma, eso ya es en cadena nacional. Le dice Brenda Brenda se enoja y le dice, oye, pues dile algo a tu jefe. Y Brenda sí cree que lo enfrentó, pero Mario no enfrenta a Paco Stanley ni nada, y le dice, aguántate, son bromas de la televisión y es parte del programa, si quieres que esto siga, y es un programa muy importante y demás. Luego Brenda tiene que llevar, ya que después sale esto del parecido de Paco Stanley bueno, esto se da porque es el cumpleaños de Mario Besares, entonces llevan a Brenda al estudio con su bebé y Paco Stanley la hace pasar y es cuando dice, miren cómo se parece a mí este niño claro que es mío. Eso es humillante. Y Brenda dice, yo me sentí muy mal, ¿no? En el documental se ve que al final, cuando acaba esta escena tan terrible de humillación hacia Brenda Besares, Brenda besa en la boca a Mario como diciendo, a ver, qué calma, aquí yo no ando con el señor. Pero dime algo. Es que sabes que es muy fuerte, Lupita, porque con mucho amor, con mucho respeto y con toda paz, yo creo que más de la mitad de la comedia que hace Paco ahorita sería cancelada. No, olvídate, por supuesto. O sea, por supuesto. Es una. Y dos, cómo esta cuestión de machismo de lo que le hicieron a Brenda con el niño, es que es terrible, Lupita. O sea, exacto. Yo lo sigo pensando y entiendo por qué está tan enojada, porque, insisto, a Brenda es de todos en el caso, es a la que yo siempre he visto más prudente junto con Benito, que bueno, ahorita ya no está. Las referencias que tenemos en YouTube. Pero de parte de Brenda, en la serie en realidad es un papel sumamente privado. O sea, estás todo el tiempo dentro, la gran mayoría del tiempo dentro de la casa, viviendo detalles que no sabíamos que habían sucedido. Por ejemplo, el ir directamente al lugar. En fin, ¿cómo pasar a eso? Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención al aceptar el personaje. Creo que hay tanta información, sobre todo de Mario y de Brenda, ahí afuera, tantas entrevistas, libros, que lo que había que contar era lo que existe en esa brecha entre la versión que tiene todo el mundo y la de ellos, y lo que se vive a puertas cerradas. Para entender a Mario tienes que conocer a Brenda, y para entender a Brenda tienes que conocer a Mario. Creo que es de esas parejas en las que no existe ya uno sin el otro. Brenda creo que es una pieza fundamental en todo el caso, partiendo desde que es la única involucrada que desde mi punto de vista entendió que para poder con este monstruo de 1000 cabezas, como ella le llama en muchísimas entrevistas, lo tenía que usar y se le tenía que unir. Y en el momento en el que ella dice,
es por aquí, esto es un monstruo mediático, logra sacar a Mario de la cárcel. Sí. ¿No? Entonces, es muy compleja, Brenda. Y a eso le sumas que es la esposa, ¿no? Siempre es la esposa de... ¿Quién es Brenda? Cuando yo leí el libro, o sea, hubo muchos momentos donde me dieron escalofríos, en verdad. Y esta chava que viene de ser una reina de belleza de Monterrey a la ciudad y se topa con todo este machismo, patriarcado, siendo mamá de 2 niños, donde nadie las protege, porque los niños en ese momento, eso es algo bien importante, los niños en ese momento no eran protegidos. Los medios de comunicación los podían exponer a un niño de la edad que fuera en pantalla y lo hacen. Es brutal. Sí, no, o sea, cuando recreamos la escena del foro, cuando agarran a uno de sus hijos y lo ponen en el centro famosa, y hacen lo que todos sabemos. O sea, a mí, yo estaba en ese foro y en verdad le dije a Beto, es que es muy fuerte lo que siento en este momento. Más allá de quién es culpable, inocente, el veredicto que saque cada quien, es una madre, joven, mujer, sola, expuesta a el gobierno, al sistema jurídico y a la televisión, que era un monopolio en ese momento. El chisme directo, ¿no? De decir, oye, tú tuviste una relación con Paco, ya. Imagínate. A ver, vamos a ver este fragmento. Este es un fragmento de... Lo que pasa es que en el capítulo 4 vemos cómo ella va y le dice, es que mijito, tú en todas las entrevistas te contradices. Sí. Hasta la fecha, Brenda, ¿eh? Todavía deberías de hablar por él, Brenda. Sí. Entonces le dice, tú ya no puedes hablar, tú ya calladito te vas a ver más chulo y yo voy a ser la vocera de la familia y yo voy a hablar. Y ahí es donde dice, me voy a llamar Brenda Besares para que todo el mundo sepa que soy la esposa de Mario. Y ahí fue donde se convirtió en figura. Exacto, porque todo mundo, todas las mujeres empezaron a empatizar, todas las mujeres empezaron a entender desde otro ángulo a Mario. Un poco o un mucho lo que hizo Daniela Parra. Ajá. Que se convirtió en la vocera y se convirtió en figura y entonces... Sí, que hasta dicen que la van a meter a la casa de los famosos. Es un integrante, es una famosa de un daño colateral, digamos. Correcto, y que tiene todo el derecho de piso de salir a defender a su papá y en este caso Brenda a su marido, esposo, ¿no? Claro. Porque además ella era víctima de muchas difamaciones, ¿no? Principalmente de que el hijo, el que era rubio de niño, pues se parecía más a Paco porque era una broma recurrente de Paco en el programa. Y entonces la gente empieza a decir, claro, ese era el modus para matarlo, ese fue el motivo, ¿no? Ese fue la razón que Mario lo quería matar porque el hijo no era de él y entonces ya era un crimen pasional. Cuando ahora sí que a vista de todo eso no fue un crimen pasional. Lo menos que tienes pasional, asalto o todos los delitos que se te ocurran, tienes un nombre, es un crimen organizado. Ese era el modo y sigue siendo la forma, entonces como que no entraba mucho en esta, aparte venías de una década la furia en quien lo mató, pues tiene que salir a defender a la honra de ella y de su familia, y ella se vuelve la vocera y logra, porque yo siento que ella fue determinante, porque ella salía y retaba a Cuauhtémoc Cárdenas, que era el jefe de gobierno, pero que al mismo tiempo ya era candidato para la presidencia de México y que le importaba más su campaña y salía, a usted le importa más su campaña que aclarar este caso, ¿no? Y encaraba a Cuauhtémoc Cárdenas y encaraba al procurador y encaraba a todo el mundo con una gran valentía, Brenda Besares, ¿no? Como pocas veces la hemos visto en una mujer mediática. O sea, realmente salía y se la partía porque se estaba poniendo al tú por tú con el poder, y eso no es sencillo. Entonces, el capítulo de hacer entretenimiento, porque uno como público puede ver en pantalla muchas sonrisas, pero me imagino que detrás, y ustedes lo saben muy bien, hay todo tipo de sufrimientos, ¿no? Hacer entretenimiento hoy es difícil, pero en los 90s fue mucho más complicado, porque era un momento, y otra vez, ahora podemos decir esto con la distancia, con el tiempo, ¿no? Podemos reflexionar sobre eso. En ese momento, obviamente, no se era tan consciente de lo que estaba pasando, pero el humor, por ejemplo, que estos personajes hacían, que si bien eran muy virtuosos, tenían un timing extraordinario, tenían una rutina del gordo y el flaco perfectamente engrasada, sí tenían un humor que era absolutamente misógino, homofóbico, abusivo, ¿no? Y nosotros crecimos consumiendo eso durante años a la hora de la comida. Yo veía esos programas de televisión con mi papá y mi mamá y mi hermano y consumí eso durante mucho tiempo, ¿no?
y forjó de alguna manera mi sentido del humor, ¿no? Y también ciertos machismos que nos ha llevado muchos años de construir, ¿no? Entonces, lo interesante de esta serie, de Quién lo mató, es poner el ojo ahí, ¿no? De ver cómo era la televisión ahora para reflexionar qué tanto ha cambiado, poner el ojo en cómo funciona el sistema judicial mexicano y la política mexicana, porque la serie también va de eso, y ver qué tanto ha cambiado, que en mi opinión no es mucho, ¿no? Pero, en fin, creo que eso es lo que vuelve tan relevante esta serie, ¿no? Como la coyuntura que hay entre lo mediático y lo político. Es una serie que termina siendo mucho más grande que los personajes, ¿sabes? Y eso es interesante. Sí, más cuando, por ejemplo, Paco Stanley le cantaba una canción a la vieja de Mayito, imagínense, para empezar, pues el término vieja, ¿no? Toda esta situación despectiva. Todas estas situaciones que pasaban cuando en un principio Brenda Besares sí iba a visitar a su esposo al foro, pero dejó de hacerlo porque cada que iba, pues Paco Stanley se burlaba de ella en su cara o de ellos en su cara, y para ella era muy incómodo. Tenía que poner su cara de mensa o su cara de idiota, de que, ay, qué risa o qué gracioso, pero por dentro se estaba muriendo por las bromas que llegaron a hacer. En una ocasión, pues era el cumpleaños de Mayito, ese programa también lo podemos ver en YouTube. Llega Brenda a visitarlo con su hijo más chiquito y pues empieza esa burla, ¿no? Al aire, también como se burlaban de los menores de edad, algo que, como les digo, hoy en día, si burlarse de las mujeres, burlarse de un menor de edad, yo creo que eso ya constituye un delito, es algo inconcebible. Inmediatamente yo creo que si pasa algo así al aire, hoy por hoy se cancela el programa, inmediatamente sale del aire. Pasan al hijo de Mario Besares y pues Paco Stanley diciendo un montón de bromas. La gente la verdad que quería mucho a Paco Stanley, pero yo pienso que ahora viéndolo 25 años después, tal vez esta imagen que tenemos de Paco Stanley de bonachón, de comediante, pues tal vez se nos caiga, ¿no? Esos castillos que teníamos hechos de él, del, ay, el cómico, el agradable, el conductor, pues tal vez viendo ahora crudamente cómo se comportaba, pues tal vez se nos caiga de ese pedestal, y es por eso que su familia tampoco quería que esta serie saliera al público, porque tal vez no era tan agradable como nosotros pensábamos, tal vez no era tan bonachón, tal vez no era tan simpático como nosotros pensábamos en los años 90. Y bueno, esta burla que le hacen al niño, ¿no? Donde abiertamente Paco Stanley le pregunta al público que a quién se parece más, si a él o a Mayito. Y pues la verdad es que el niño, pues por ser blanquito, de ojos claros, pues obvio que la gente dice que se parece más a Paco Stanley. Y Brenda lo ha dicho miles de veces, incluso ella dice que la prueba de ADN se la dieron a la Procuraduría y la Procuraduría no la quiso tomar porque ya la Procuraduría tenía muy claro a quién iba a implicar, quién iba a ser el responsable de todos estos actos, y es algo que siempre Brenda Besares ha luchado, ¿no? Y ha dicho y ha externado que ese hijo es de Mayito, que ella no tuvo nada que ver con Paco Stanley, que en su familia no es el único que tiene ojos claros, también hay otras personas con ojos claros, etcétera. Y pues eso tan privado jamás lo vamos a saber. Ahí están las pruebas de ADN donde demuestran que efectivamente es hijo de Mario Besares. La vida le hizo pues esta mala jugada, que su niño pequeño se pareciera pues al jefe detestable de su marido. Y la verdad, vimos a una Brenda muy fuerte, una Brenda que la verdad, mis respetos, aplausos para una Brenda Besares, mientras que vemos a un Mario Besares pues muy débil, muy, pues incluso a veces como marioneta. Vemos a una esposa fuerte que dirigía, que cuando una vez que meten a Mario Besares preso, la que dirigía y la que todo, incluso ella se convierte como vocera oficial, es ella, porque su esposo cada que abría la boca se implicaba cada vez más y más y más y se metía cada vez más en problemas. Así que pues Brenda Besares tuvo que tomar las riendas de todo este caso. Nos acordamos de ella siempre dando declaraciones, siempre defendiendo a su esposo. Qué difícil es a lo mejor defender lo indefendible como esposa, como mujer. En la serie nos narra que ella estaba ya decidida a dejarlo porque ya no soportaba más esta vida.
es esta cierta incredulidad de pensar que en algún momento había esos contenidos en la televisión. O sea, este constante adjetivo de la televisión salvaje de finales de los 90. Creo que es evidente y lo hacen evidente en esta serie, la cantidad de bullying, misoginia, etc. Pero eso, explorar algo de este tamaño, ¿cómo fue darse cuenta de que eran otros tiempos y que eran un tiempo salvaje, Surya? Duro, la verdad, yo tuve momentos en el set, porque uno lo sabe, en algún lugar del cuerpo y de la memoria sabes los comerciales que veías, los programas que estaban en casa todo el día o a la hora de comer, pero revisitarlo como mujer en el 2024 se vuelve durísimo, porque la televisión abierta ha sido una parte fundamental de la educación en este país, en Latinoamérica. Pero si así nos educaron, si eso nos decían que estaba bien, si sexualizar a las mujeres, si poner la valía completamente en los lugares erróneos, claro, nos hace entender muchas cosas de dónde estamos hoy y por qué estamos hoy donde estamos, ¿no? Entonces, se vuelve una oportunidad y una ventana, que eso es una cosa hermosa de esta profesión y de tener estos personajes, demostrarlo, pero también se vuelve un lugar de autorreflexión y decir, ¿por qué consumíamos esto? Porque yo veía los concursos de belleza ahora que estudiaba y le regresaba, de que no podía creer lo que yo escuchaba. Las narraciones y lo que se decía en verdad decía, no dijo esto. Sí, claro. No, es broma. Escuché mal. Y no, ¿cuál escuché mal? Sí. Era así, era festejado. Pues de este accidente, donde pues trágicamente se había desvivido Paco Stanley, pues inmediatamente sale a buscar a su pareja. Y en una entrevista que tiene con Patti Chapoy, que aquí la llaman Tatiana, con Tati, pues le platica eso, que ella ya estaba decidida a dejarlo, pero que cuando pasa esto, pues cómo se iba a ir, ¿no? Cómo iba a dejar solo al papá de sus hijos y a su pareja que había sido por tantos años, así que pues decide quedarse y apoyarlo, y hasta el momento pues siguen juntos, y pues la verdad qué valentía, imagínense, de que a lo mejor en ese momento ya no existía tanto amor, ya no existía admiración, ella ya estaba harta de todas estas situaciones, y con todos estos sentimientos de derrota tuvo que armarse de valor y quedarse, y como les digo, defender lo indefendible. La verdad que valiente Brenda Besares. Yo creo que siempre toda la gente hemos tenido buen criterio, o siempre nos ha dado muy buena imagen una Brenda Besares, al menos en mi caso. Del que a veces no confiamos mucho, pues es de un Mario Besares, pero Brenda Besares, la verdad, mis respetos, siempre hablando claro, hablando directo, hablando ante el público, defendiendo a su marido, moviéndose, haciendo lo posible. Incluso, pues ella le comenta al abogado que es inconcebible o ridículo que estén diciendo que él tenía nexos con el ARC, y si así hubiera sido, ¿dónde está todo ese dinero? Porque ella tiene que estarle pues pidiendo al abogado pues una reducción en sus honorarios, o que no le cobre, o que le espere un momento para pagarle, si se supone que si tuviera esa relación con el ARC, pues tendría muchísimo dinero, no tendría por qué estar batallando en pagarle a un abogado. Y pues la verdad, pues eso sí es cierto, ¿verdad? En la Procuraduría también se mencionan de millones de dólares y todo, y pues Mario Besares dice, pues vean mis estados de cuenta, o sea, ¿dónde está todo ese dinero? Díganme dónde está todo ese dinero. Y pues Brenda defendiéndolo, fue un momento muy difícil cuando primero detienen a Mario Besares, hace las declaraciones. ¿No? En esta entrevista, cuando lo acaban de matar, le dicen, oiga, pero a ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Acabas de perder a tu mejor amigo, qué brutal. Exactamente. Para mí ese fue el gancho principal para aceptar este proyecto, ¿no? Cuando me mandó Beto los guiones, ¿no? Y pude revisitar esta infame entrevista de Jacobo Zabludowski a Mario en ese momento, después de enterrar a su mejor amigo, / socio, / papá, ¿no? Y viene este interrogatorio de minuto a minuto que pasó, que lo vi, fue, ¿cómo es posible que no se haya tenido en ese momento la sensibilidad de decir, esta persona está en este luto, en este dolor, démosle un día, ¿no? Para que se recupere, y después hagamos las preguntas que queramos hacer, ¿no? Entonces, porque además esas entrevistas particularmente son las que lo terminan hundiendo más, ¿sabes? O sea, hay una gran responsabilidad de parte de los medios en todo este caso, en ese caso y hoy también, ¿no? Y también creo que
como figuras públicas, también debes decir hasta dónde, ¿no? ¿Dónde está la línea de que te voy a compartir y que no? ¿Y cuándo también, ¿no? Entonces, sí, creo que es una reflexión, como decía Beto, ¿no? Creo que Quién lo mató es más grande que los personajes por la coyuntura política y mediática de ese caso, ¿no? Que no ha habido, o no se me ocurre un caso así en México. Creo que el señor Stanley... No, con la pena, pero fíjate que en este episodio coincido con todos los que, porque Mario y Brenda ya amenazaron que van a demandar. Sí. Yo creo que los que menos han salido raspados en la serie son ellos dos. Sí. Al contrario, a mí me pasó... Brenda, sobre todo Brenda. Sobre todo Brenda, no, y a mí ya está con Mario Besares, en este último episodio me pasó algo que nunca había sentido con todo lo que ha salido. Me he puesto en el lugar de ellos dos. Te digo, ya hasta dudo, ¿no? Que Mario sea el responsable por la forma en la que está contada acá y por la forma porque yo hasta antes del episodio decía, ay, pero qué señora tan sangrona, si Paco estaba haciendo famoso a su esposo, lo menos que podía hacer era estar agradecida, pero ya contado desde acá, agregado a lo bien que está Surya Vega, sí. Yo me pongo en el lugar de, y entiendes ahora sí todos esos años que seguramente ella sufrió, pero por el nivel de poder que tenía Paco Stanley, se lo cuenta a Mario y Mario no sé si no se lo cree o por conveniencia le dice, mi amor, así es Paco, todo es broma, porque Brenda le dice, me agarró la mano, me dijo que qué guapa, que por qué no hago teatro. Que por qué andaba yo contigo, que te vi, que eras insignificante. Y el otro, en lugar de... Que no lo dudo que haya dicho eso Paco, ¿eh? Eso para que veas, ¿no? Y te dice que Mario, en lugar de irle a reclamar, sí, no. Hasta le dice... Ay, mi amor. Y que siempre le prometía, voy a hablar con él, voy a hablar con él, y que no le... No, pues no, porque pues era el jefe. Sí. ¿No? Entonces, ahora yo sí me pongo en el lugar de Brenda Besares, y dices, pobre, lo que tuvo que pasar, porque además deja de ir al foro porque dice, a mí esas bromas no me gustan. Porque la estaban usando, o sea, ella literal la estaban exhibiendo en algo que evidentemente ahí te queda claro que no era real, y la estaban exhibiendo en una infidelidad y que ella tenía algo que ver con Paco, cuando pues todos sabemos que no, porque eso sí creo, yo siempre le he creído que no es cierto, obviamente, ¿no? O sea, entonces ahí... Ella hasta el momento, hasta a mí me sorprende la verdad cómo pone la cara por su marido, cómo lo defiende, cómo pues pone la cara por sus hijos, y yo pienso que si su familia está unida hoy por hoy es en gran parte por ella, y también si su esposo pudo salir de la cárcel en poco tiempo, por así decirlo, porque pues hay personas que pasan más de 30 años, realmente lo que estuvo Mario Besares en la cárcel fue poco en comparación con muchas personas, pero no por eso hay que disminuir la carga emocional o lo que él pudo haber sentido, porque a lo mejor ese año para ti, tú lo sientes como 10 años, yo considero en esas circunstancias, que su marido haya salido pronto, yo pienso que también fue debido a una Brenda Besares, que estuvo siempre al pie de guerra, investigando, estudiando con los abogados, declarando, culpando a la Procuraduría. La verdad que difícil, imagínense en los años 90 culpar al gobierno, a la Procuraduría, pensando que a lo mejor te puede pasar algo a ti, y ella lo declaraba, ¿no? Si me pasa algo a mí o a mis hijos, culpo a la Procuraduría de todo esto. Así que pues nuevamente, mis respetos para una Brenda Besares por cómo ha llevado todo este caso, qué valiente. No sé si yo o no sé si todas las mujeres hubiéramos hecho lo mismo en una situación así. Y pues hasta aquí termina esta... En el propio asesinato. Ahora, en las dos versiones se plantea, que es algo muy importante para hablar de la relación Mario-Brenda, Brenda sabe quién es Mario. Cuando hay estas figuras tan públicas, ¿no? Y que todo el mundo alaba y que todo el mundo... Muy poca gente conoce quiénes son adentro de la casa. Y Brenda lo sabe, Brenda lo sabía, y eso lo ha dicho él también, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importantísima, porque solo alguien que lo conociera tanto se hubiera quedado como se quedó ella con él. Por algo se quedó ahí. Es brutal. Sí, y esta explicación de cómo, y yo creo que se logra en este arco narrativo de cómo domar
el monstruo de 1000 cabezas. Ella lo dice mucho en muchas entrevistas. Y lo dice, hay una en particular que reclama al gobierno lo que está pasando, porque venían elecciones, sabemos que era un momento político complicado, donde cuestiona y donde tiene miedo. Es una mujer, ¿cuántos años ha de haber vivido con pánico esa mujer? Sí, con pánico. O Paola. Y juzgada y todo, vaya. Y para siempre. Sí. Entonces, cuando dices, bueno, lo seguimos viendo en la televisión o lo seguimos viendo, yo creo que tampoco les quedó mucho camino, mucha elección para dónde moverse. A ver, específicamente, y dando un giro. Fue, para mí, en mi carrera, en lo personal, un antes y un después. Yo creo que Brenda, ya verán el capítulo de Brenda y entenderán muchas cosas, pero creo que Brenda es de las que más pagó los daños colaterales de lo que pasó, y no solo Brenda, sus hijos. Y creo que no se ha hecho justicia al respecto. Creo que era una época en la que además solo teníamos una visión de cómo fueron las cosas. Era la versión que teníamos y era la versión que nos daban los medios de comunicación. Y te decían que eras culpable y eras culpable. A mí este tipo de casos, no nada más en general, en otros países, me provocan mucho pánico en el que dices, ¿qué pasa si un día estás en el lugar incorrecto, a la hora equivocada, y de pronto alguien decide que eres culpable? ¿No? Realmente no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Este caso creo que lo demuestra, y creo que es un caso que condenó a todos los involucrados directa o indirectamente para siempre, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que vean los 6 capítulos y van a ir conociendo un poco más de cómo lo vivieron cada uno, ¿no? Con ustedes disfruté muchísimo la plática. Son capítulos muy poderosos, los 2 capítulos que se sostienen en mujeres. Dan esta fotografía nítida de lo que fue la televisión, de lo que era la televisión a finales de los 90, pero también yo sí creo que en ustedes 2 descansa lo que significa el sistema de justicia en este país. Y Luis Gerardo nos decía algo increíble, que decía, ¿quieres entender el sistema de justicia de hoy? Ve esto que sucedió hace 25 años. Y es muy parecido, porque me parece que dentro de todas las víctimas, siempre, y más en este contexto, pues justamente el papel y el personaje de las mujeres quedan hasta abajo. Siempre. Entonces, son personajes muy poderosos y absolutamente sorprendentes. De verdad, aportan una historia fundamental y unos tonos muy importantes para conocer lo que significaba la realidad de México en ese momento. Así que muchas gracias, Belinda, por muchas gracias. Gracias. Y creo que para terminar, adelante. Yo creo que también pone muy en alto a la mujer, que eso es importante. Ya esperemos que después de que vean los capítulos dejen de pensar en Brenda como la esposa de Mario y en Paola como la edecán, ¿no? Yo creo que eso también es importante, el conocer cómo se sentían y conocer su historia. Sí. No solo ver el tráiler, ver todo, justamente. Gracias, Surya. Gracias. Por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Javier Risco. Este es el extra. Una versión digna de ellas. Se da una versión digna de Brenda, como ya lo vimos, y también Belinda habla de que se va a dar una versión digna de Paola Durante. Yo sí creo que el capítulo de Brenda fue bastante digno. Surya Vega hablaba de eso, de cómo el personaje era quien arreglaba todo, quien estaba luchando por ver cómo salía adelante. Y dice algo muy interesante, Surya Vega, que es, Brenda fue el único personaje tal vez que entendió que esto no se iba a arreglar a nivel legal, sino que se iba a arreglar a nivel mediático, y entró en el juego y de forma mediática lo pudo resolver. Y sí, me gusta más su versión, porque nosotros habíamos dicho que tal vez se notaba como un poquito un afán de protagonismo o de querer estar en los medios, pero creo que me gustó más la lectura que le dio Surya Vega, con mucho respeto, en el sentido de que exactamente Brenda entendió bien cómo se debía jugar el juego y por eso se metió a los medios de comunicación. Una muy bonita interpretación de Surya, que yo no me di cuenta que tenía prostéticos en los labios para que se viera como más trompuda, pero bueno, voy a darme mejor cuenta. Y Belinda también, que pusieron la primera parte de... Este tema
tema y los difíciles momentos que vivieron en el caso Stanley por primera vez serán revelados por la misma Brenda Besares. La conductora presentará su primer libro escrito en formato de novela por Ricardo Espinosa, donde contará su verdad, una que con lágrimas en los ojos aún le duele recordar. Y ahora no estoy hablando más que la verdad. Aquí este libro no es de acusar a nadie, porque no estamos acusando a nadie. Se habla todo del caso, todo. Lo ha habido y lo que la gente no sabe. Y además, todo está redactado con periódicos, todo es comprobado. El libro llevará por título Demasiado fuerte la novela y será presentado durante la Feria del Libro en Monterrey. Un texto de 200 páginas que cuenta una vida de superación, angustia y lágrimas. No me da miedo, estoy muerta de miedo. Volverte vulnerable y hacerte ver tus debilidades, tus imperfecciones. Pero también era algo con lo que tenía que hacerlo. Era algo que me gritaba desde hace mucho tiempo y que busqué por mucho tiempo hacer. Para Ricardo Espinosa, autor de la novela de la vida de Brenda Besares, fueron semanas de entrevista y redacción, su primer trabajo en formato de narración, pero asegura que los resultados son insospechables. Yo creía que conocía a Brenda Besares, no la conocía. No sabe la gente que la ve en el programa muy animoso y todo eso, no sabe las cosas que le han pasado a esta mujer. Yo tampoco lo podía creer. El libro se presentará el 18 de octubre. Telediario, Alberto Santos. Gran corazón, profesional, pero sobre todo compañera y amiga. Aquí, en Vanguard, primera vez, no solamente ella, en cualquier televisora. Brenda Besares. ¡Báilele, amiga! ¡Enseña esa guapura! ¡Eso! ¡Guaperrinísima! Vivoreada completa. Esto es porque son bien buitres. Esto es porque son bien buitres, ¿eh? Nada más me faltó decir de eso, ¿eh? Pero bueno, ni modo, amiga, ni cómo poder esconder todo eso. Lo que sí, bueno, lo que aparte, imagínense, bella por dentro y bella por fuera, Brenda Besares, mi reina. Mi amor, déjame darte un beso. Ahí voy, ahí viene mi querida Brenda. Y ahora sí, besarte. Aquí está, Brenda Besares. Qué lindo. Mira, poder estar unidas por este momento. Se me llenan los ojos de lágrimas nada más de esta oportunidad que tengo. Te admiro muchísimo. Te agradezco que me abras las puertas de tu casa. Te agradezco que me tengas aquí y sobre todo que se olviden todos esos rencores, esos resentimientos en todas las personas. La gente cambia todos los días, las circunstancias cambian. Y en épocas difíciles, lo que nos puede sacar adelante es mantenernos unidos. Claro. Y yo me pregunto, si todos hiciéramos algo bueno por una sola persona, ¿y el mundo el día de hoy? Pues tú